libros, ¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en Historia y docente universitaria que reseña libros por internet. Hoy estoy desde la Universidad de Costa Rica con el profesor David Díaz Arias. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, profesora, por la invitación a su espacio en las redes. Es un gusto estar con usted. Bueno, el profesor David es uno de los historiadores más connotados de Costa Rica, que tiene pues, los más altos grados académicos y adicionalmente ganó hace poco un premio muy prestigioso en este país del que vamos a hablar. Entonces, profe, vamos a comenzar a contarles a los televidentes, a los espectadores del canal, quién es David Díaz y a través de sus libros, cómo ha sido esta labor de ser historiador. Entonces, empecemos por el inicio. ¿Por qué ser historiador? ¿Hay algún evento de pronto en la infancia que marca este camino? ¿Algún ejemplo parental, familiar? Sí, desde que estaba pequeño. De hecho, el primer trabajo de historia que hice, lo hice de 9 años, cuando estaba en la escuela. Una maestra quería conocer parte de la historia del cantón donde yo había nacido. Y entonces hice historia oral sin saber qué era historia oral y entrevisté a algunas señoras y señores grandes y luego hice un informe. La maestra me puso excelente trabajo de historia oral. Siempre me recuerdo eso como una aproximación inicial, una revelación, porque luego, aunque tenía también afinidad para las ciencias y las matemáticas, la lectura era lo que más me atraía. La lectura de obras de ficción, pero principalmente obras históricas. Prácticamente todo lo que podía tener alcance para leerlo lo leía desde muy pequeño. Y además mi papá era muy aficionado a programas de televisión vinculados con hallazgos históricos o misterios y demás. Y además en mi familia, por una parte, mi familia del lado de mi padre era de un partido político y del lado de mi madre de otro. Y esos partidos representaban una división muy fuerte que había tenido Costa Rica en la década del 40, que desembocó en una guerra civil. Entonces, a mí me atraía también, hablando de historia oral, porque yo escuchaba dos versiones diferentes de las mismas cosas. Y creo que eso me fue moviendo. Tuve profesores que también motivaron esta vía. Entonces, no tenía dudas cuando decidí que quería estudiar historia. Y así comencé acá en la Universidad de Costa Rica. En 1995 entré a la carrera de historia y cada vez me fue gustando más y cada vez la pasión fue creciendo más hasta, digamos, hacer que todo lo que uno huela a lo que hace. Entonces, muy temprano y hasta hoy es una disciplina que me sigue inspirando, en la que puedo mezclar esos romances, uno con la literatura, otro con la investigación y el otro con la escritura. Sirve muchísimo para poder. Y lo otro es las preguntas constantes que salen con solo encender la televisión o ver las redes sociales. Todo está inscrito en la historia, aunque la gente no lo sepa. Nos movemos en la historia como los peces en el agua, decía Eric Hobsbawm, y estamos absorbiendo constantemente el pasado, aunque no nos percatemos. El pasado nos llega todos los días de diferentes maneras, y para una persona que estudia historia, que es historiadora, eso lo convierte el mundo en una tremenda aventura. Profe, yo veía ayer en la librería de la Universidad de Costa Rica que tú eres uno de los historiadores que más publicas, supremamente activo, y me llama mucho la atención. En Colombia estamos como un poco compartimentados
en temáticas específicas, periodos específicos, casi que hiper especializados, pero tú te mueves así como el pez en el agua en todos los periodos y en todos los temas. Sí, yo comencé trabajando a finales del siglo XX, 99, empecé esta investigación sobre la fiesta de la independencia en Costa Rica de 1821 a 1921. Y inicialmente lo que me interesaba para mi tesis de maestría era estudiar la identidad nacional costarricense. Estaba de moda el libro de Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas. Y inicialmente lo que quería explorar junto con otros colegas que habían o estaban en ese momento en lo mismo era cómo se han producido discursos sobre el ser costarricense durante la época liberal. Y siempre digo que soy un historiador del siglo XIX lanzado a entender el siglo XX y ahora el siglo XXI, porque las herramientas que adquirí haciendo este trabajo son las bases fundamentales para que luego me fuera diciendo una serie de preguntas que me han llevado para allá y para acá, que me han movido entre la política, la cultura, la economía, las relaciones internacionales, el Estado. Entonces sí, quizás en términos de inversión de tiempo, lo que yo hago es muy tonto, porque a cada rato tengo que comenzar de nuevo. Porque cambias de tema, de sí, periodo. Cambio de tema y de periodo. Entonces a cada rato tengo que volver a explorar nueva bibliografía, porque si me quedara solo en un tema, pues ya sería más sencillo, pero las preguntas que me salen investigando lo requieren. Entonces empecé pensando que estudiaba la identidad y terminé este libro argumentando que lo que estaba estudiando era la fiesta y un tipo específico de fiesta conmemorativa que se vinculaba muy fuertemente con la producción del poder y la política en Costa Rica. Eso me llevó a otro trabajo que puede resumir parte de ese trabajo. Este es un libro que se llama Historia del 11 de abril, Juan Santamaría entre el pasado y el presente. Juan Santamaría, para quienes nos ven, es el principal héroe nacional de Costa Rica. Y el 11 de abril se conmemora su fecha principal. Está vinculado con una batalla en la que Juan Santamaría dio su vida por la independencia de Costa Rica en 1856. Y entonces, estudiando la fiesta de la independencia, se comenzaron a aglomerar alrededor de eso una serie de cosas: el papel de la educación, el papel de los rituales, primero de la iglesia y luego rituales civiles, el papel de la bandera, del escudo, las niñas y niños en las escuelas. En Costa Rica hubo una mutación muy interesante, porque cuando ves desfiles, desde muy temprano se decidió que los militares no iban a participar de esos desfiles, que solo niños y niñas escolares. Y luego, cuando se abolió el ejército, entonces en 1948 no hubo necesidad de renovar eso, porque ya eran solo niños y niñas las que practicaban esto. Y eso me llevó a tratar de visualizar cómo había ocurrido este proceso que había entendido con el 15 de septiembre, ahora con el 11 de abril. Y yo diría, profesora, que no he cambiado en ese sentido mis intereses iniciales, porque este libro que se publicó en 2021, cuando se conmemoró el bicentenario de la independencia de Costa Rica, sigue la línea de las conmemoraciones. Sigue la línea de las conmemoraciones y entra en el debate que había comenzado desde el siglo XIX, pero luego, por un conjunto de cosas extrañas, a finales del siglo XX se renovó, que es la idea de que Costa Rica no debía celebrar el 15 de septiembre, porque esa era la fecha de la independencia de la ciudad de Guatemala, y debía celebrar el 29 de octubre, que es la fecha en que un acta del Cabildo de Cartago emite la independencia. En el contexto del bicentenario había muchos grupos pujando
porque se derogara el decreto de celebración del 15 de septiembre y se estableciera uno el 29 de octubre. Yo me opuse a ese proceso y entonces escribí varios ensayos que se publicaron en la prensa o participé de programas televisivos o radiales o en podcasts para argumentar eso. La fecha no se cambió, a pesar de varios intentos que ha habido. Creo que el argumento central que está construido en este libro explica por qué, en términos históricos y luego en términos culturales e identitarios, el 15 de septiembre sigue siendo importante o fundamental para Costa Rica. Además, una Costa Rica cuyas raíces son centroamericanas y con vínculos muy fuertes con México también. Entonces, uno va y viene en ese trajín de la investigación, y cuando hice mi tesis de doctorado en Estados Unidos, entonces allí quise despejar el problema que le conté hace un rato tenía de pequeño. Porque cuando se hablaba de la guerra civil de Costa Rica, en mi casa yo tenía la versión de mis abuelos maternos y la versión de mis abuelos paternos, y no coincidían. Y decían que el enemigo era el otro, o los monstruos eran los otros, o que Costa Rica había ido a parar a esa guerra por culpa de estos y aquellos. Entonces mi tesis doctoral se tomó en serio dos cosas, y luego se publicó como libro, que es Crisis Social y Memorias en Lucha, Guerra Civil en Costa Rica. Hace dos cosas este trabajo. Primero, con mucho respeto por todas las narrativas de las personas que participaron de ese evento, personas que recibieron testimonios de ese evento y los reprodujeron la memoria, a través de entrevistas que se habían publicado desde el 48. Traté de ir hilando las narrativas de esas memorias y traté de ir visualizando cómo es que esas memorias dejaron de ser solamente referencias históricas y comenzaron a actuar conforme al contexto en el que se rescataban y conforme a las transformaciones que la persona que las narraba tenía. Y luego, a la par de eso, entra el historiador, que es, bueno, tenemos todo este conjunto de narrativas que uno no puede despreciar, que son narrativas de personas que o participaron o recibieron a través de sus familiares estas memorias, y para ellos y para ellas esa es la realidad histórica. La persona que hace historia no se puede quedar allí, tiene que dar un paso más allá y visualizar en términos de la producción qué exactamente, con fuentes de diverso tipo, qué exactamente pasó y cómo se puede entender que esas memorias hayan estado en lucha por tanto tiempo sin resolver el problema de ese pasado que ocurrió. En Costa Rica, algo que se ve en estos libros que he señalado es que hay una tendencia en la identidad nacional a pensar el pasado como un pasado pacífico y estable, sin divisiones sociales. Mostrar esas disputas por la memoria. Sin mostrar disputas por la memoria, sin mostrar que ha habido guerras civiles o que ha habido levantamientos armados, porque eso choca directamente con la idea de país pacífico, que en el 15 de septiembre del siglo XIX se decía que Costa Rica es un país cuya cuna fue pacífica porque no tuvo guerra de independencia, y hasta hoy es la paz lo que la marca. Entonces, individualmente, la gente piensa que es así. Aquí ha sido una Arcadia de paz, nunca ha ocurrido nada. Y por eso cuando se habla de la guerra civil es tan difícil para las mismas personas entender cómo es que ese discurso de paz no es certero. Y hubo tantos muertos que ni siquiera sabemos cuántos porque no se levantó una lista. Y hubo momentos de tortura similares a cualquier tortura en América Latina durante la Guerra Sucia, o desaparecidos. No se sabe qué pasó con ellos, si murieron o no murieron, etc. Entonces el texto muestra mucho eso,
Este trabajo me sorprendió muchísimo porque cuando se publicó, las personas que lo leyeron, que fueron muchas, fue un trabajo que se reeditó 5 veces en un año. Las personas me escribían a mi correo electrónico y no eran historiadores, la mayoría ni siquiera habían tenido educación universitaria, era gente que había llegado al libro porque alguien se lo recomendó, porque tenía las mismas dudas que David pequeño tenía. Y lo leían en diferentes partes de Costa Rica y lo que más agradecía yo es que me mandaban a decir del libro, de cómo lo habían leído, de cómo les había resuelto ese problema central de la memoria, o bien de cómo ellos querían contribuir argumentando con su experiencia familiar. Y entonces es un libro que le tengo mucho aprecio porque me abrió el mundo de una audiencia mucho más allá de la academia. Quizás uno comienza escribiendo para directores de tesis, directoras que lo van a leer y le pone menos atención a la gente que debería recibir más este tipo de información. Y que es realmente el sentido de los historiadores. Exactamente. En ese libro entonces que marca tanto es, luego he tratado de tener una narrativa, como dice la profesora, era la que practicaban los historiadores desde el siglo XIX, era llegar a la gente, que leyeran un libro de historia como leen una novela o un cuento. Y eso lo he estado haciendo. Este libro, que es uno de los últimos, que es Chicago Boys del Trópico. Chicago Boys del Trópico, historia del neoliberalismo en Costa Rica. Entonces me he movido del siglo XIX, la guerra civil 40-48, luego brinqué hasta la Costa Rica a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Este es otro libro que tuvo ese efecto, que mucha gente que no es historiadora lo leyó, muchos expresidentes de la República que están vivos y están aquí retratados, me escribían o me llamaban para darme su punto de vista, a veces no muy contentos con la forma en que los retraté en ese texto. Y luego ha sido discusión para economistas, para candidatos a la presidencia, y en otro libro que edité junto con mi colega Iván Molina Jiménez, hicimos una evaluación del gobierno de Carlos Alvarado, que es un gobierno anterior a este, 2018-2022, y ese libro tenemos muy claro que tuvo un impacto electoral por el tipo de trabajo que se hizo y el tipo de derrota electoral que tuvo el Partido Acción Ciudadana, que es a quien estamos realmente enfrentando en ese libro. Nos dio esa idea, además de que el presidente Carlos Alvarado se refirió al libro diciendo que bueno, que él no era ningún neoliberal, etc. Pero se ve efectivamente que la historia no es una cosa muerta, ni mucho menos. Sigue siendo central. A cada estudiante le digo que la historia es muy, muy importante como para dejarla solo en manos de historiadores o historiadoras, porque la historia puede llegar a manipular a una población de tal manera que la lleva a una guerra. Y luego me quedó este vacío entre los 40s y este libro es más sobre el 78 hasta principios del siglo XXI. Y yo tenía una sensación de que había esta parte que Costa Rica llama estado benefactor o estado paternalista entre el 49 y el 78. Los trabajos que hay, que son poquitos, a mí no me convencían, me seguían surgiendo las mismas dudas. Cuando escribía sobre el neoliberalismo tenía la sensación de que había una base que no conocía bien, que me imploraba que la conociera para poder entender mejor cómo es que ocurrió la transformación. Entonces, cuando terminé esto, pasé directamente a este otro trabajo que escribí el año pasado. Está ahorita en imprenta y en alguna medida un avance en este libro que edité junto con jovencitos y jovencitas historiadoras.
¿De acá estudiantes tuyos? Sí, estudiantes que ya presentaron su tesis. Es un libro que es La larga guerra fría en Costa Rica. Uh-huh. Y ahí puse un avance de ese trabajo, pero realmente el libro lo terminé de escribir el año pasado durante un sabático y está ahora en edición, está en imprenta. Es un libro que se llama Historia de la Izquierda Democrática Costarricense. Y es un libro que trata de explicar, yo creo que por primera vez, desde la visión de un historiador, la Costa Rica entre el 49 y el 78, que ha resultado para mí una Costa Rica totalmente diferente a la que narran usualmente quienes escribieron sobre eso. Entonces, parte de mi vida como historiador ha sido eso, que un tema me conduce al otro, o me abre preguntas que eventualmente me van a llevar a considerar nuevas fuentes, y me muevo entre las fuentes escritas, las fuentes del final del periodo colonial hasta testimonios y memorias, fuentes orales, o ya también el uso de fuentes digitales para la investigación. Actualmente estoy, en vista de que me otorgaron el premio que mencionó la profesora, que es catedrático Humboldt de la Vicerrectoría de Investigación. Este premio se le concede a una persona cada 2 años en la Universidad de Costa Rica para que se concentre únicamente en investigación. Uh-huh. En mi caso, en vista de lo que le he señalado, seguramente la profesora Mabel entiende bien, porque creo que le pasa lo mismo. Intento de transmitirle a la gente mucho más allá de la academia. Yo propuse un proyecto de investigación vinculado con la crisis de las democracias en Centroamérica entre 1994 y el presente, y el ascenso de grupos conservadores. Pero también quería que el proyecto tuviera una parte fuerte de difusión o involucramiento de grupos fuera de la academia. Entonces, pues planteé hacer podcasts vinculados con la investigación, hacer talleres de democracia, que he hecho 2 con estudiantes de secundaria, que es muy particular, una población muy particular que quiere saber mucho, pero no encuentra, a pesar de tener tantas herramientas en un solo celular, no encuentra la manera de hacerlo. Y ante el compromiso del mundo en que estamos viviendo, de tratar de sortear esos baches autoritarios y darle todavía un espacio a la democracia, yo quería ver a ellos qué piensan de la historia, qué piensan de la democracia, y cómo mezclan una con la otra, con el pasado reciente que ellos han vivido. Y va a ser una experiencia muy enriquecedora para mí, ojalá también para ellos, pero para mí es otro tipo de forma de difundir la historia. Y también no quedarnos solo en Costa Rica, en el Valle Central histórico, que es las 4 provincias del centro, sino también llevar eso a espacios periféricos, que es donde están ganando más los partidos más conservadores. ¿Cómo desarrollar un pensamiento histórico en los estudiantes de colegio? Me llamó la atención esto último que has mencionado, qué desafíos, y cómo, pensando en ese David niño que decidió ser historiador, ¿cómo qué estrategias estás utilizando para que haya más niños que en un futuro? Sí, es una población, en primera instancia, muy diferente a mi generación, por todo el asunto digital que no tuvimos cuando fuimos niños. En los 80s, 90s, estos muchachos y muchachas han crecido, es decir, platico con personas de 16 o 17 años, es decir, que nacieron entre 2008 y 2009. Es un mundo completamente distinto. Y todo eso de lo digital, de las plataformas, de streaming, etc., para ellos es el mundo cotidiano. Mientras que el idioma que uno maneja
es un lenguaje que todavía no incorporaba eso de manera determinada. Entonces, el principal desafío es la comunicación con ellos. Y que lo primero es que se quiten de la cabeza la idea que traen sobre la historia, que es, a pesar de todo el esfuerzo que han hecho historiadoras e historiadores, sigue siendo una idea muy tradicional de que la historia es un depósito de fechas, de nombres, de personajes y de acontecimientos. Enciclopédica, que no tiene así como mayor conexión con el presente. Exacto, ni con la vida de ellos. Entonces, solamente estar allí es un desafío, un desafío más grande que estar con estudiantes de doctorado que están todos en el mismo patín, subidos. Esos chicos pierden la atención muy rápido, 10, 5 minutos, si no los capturas, se van. Y capturarlos implica entonces, ¿cómo hace uno? En realidad es un ejercicio similar que hacemos cuando vamos al pasado, que siempre decimos, cuando vamos al pasado, es fundamental entender el lenguaje, la cultura de ese pasado que ya no existe, se perdió, aunque sea un pasado de hace 40 años. Bueno, aquí ocurre lo contrario, hay que ir hacia el presente futuro y intentar ver qué partes de esa vida cotidiana de chicos y chicas está conectada con el pasado y agarrar ese pedacito y tratar de, con base en eso, construir una explicación razonable del momento en el que estamos y en el que están ellos y ellas. Entonces sí ha sido un desafío, pero es muy enriquecedor y realmente tienen las personas, estudiantes con las que he hablado de secundaria, tienen una necesidad gigantesca de entender, de salir de las redes, que muchas veces tiran una serie de discursos de todo tipo sin fundamento, y además tienen una visión crítica también del tipo de sociedad que les estamos legando. Entonces, ha sido para mí muy, muy rico. Y poder desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Sí, crítico con bases históricas y además fomentar en ellos la lectura. Siempre les digo que si juntan todos los mensajes que leen o escriben en las redes, en sus celulares, se dan cuenta que pasan leyendo y escribiendo. Entonces, que no es un esfuerzo más allá de ir a buscar libros y leerlos. Ok. Bueno, te estás aproximando a colegiales. Tengo entendido que tienes 3 hijos, ¿no? 2. 2 hijos. Entonces, ¿cómo esa relación con tus hijos te ha permitido dar ese salto? Y hablemos un poquito de los sacrificios de ser académico, que la gente piensa que la vida de nosotros es como muy sencilla. Hay muchos sacrificios de orden familiar, personal, no sé, de poder dedicarse uno a hacer cosas en su tiempo libre que no puede hacer por estar metido en este mundo. Entonces, aproximémonos un poquito más como a tu cotidianidad. Bueno, en el caso de mi familia, entonces, tengo un hijo de 19 años, cumple 19 años, que está en la universidad, estudia ingeniería eléctrica. Y tengo otro que está en secundaria, en 10º año, y mucha de su afición es producir videos con contenido y me sorprende muchísimo. Tiene un canal de YouTube que él hace su guión, escribe un guión, investiga para hablar, qué sé yo, de la historia de Super Mario Bros. Investiga y cita las fuentes y cita la música que utiliza y demás. Y yo me preguntaba cómo desarrolló esa capacidad. Y con su hermano mayor desde pequeños, realmente a través de este tiempo
corto que tienen 19 años uno y el otro 15. Desde pequeños que los he grabado yo, los he fotografiado además. Los libros siempre han estado dándoles vueltas por todas partes. Hace parte de su mundo. El mayor nació cuando estaba comenzando el doctorado en historia en Estados Unidos. Y el menor nació cuando él nació en septiembre, 13 de septiembre de 2009. Yo defendí mi tesis doctoral el 31 de octubre de ese mismo año. Entonces, ellos siempre han estado con los libros a la par, con las computadoras. Siempre han escuchado, cuando converso con mi esposa, con su mamá, de todos estos temas, seguramente termina, parte de la relación de pareja implica que lo aguanten a uno hablando de estas cosas. ¿Ella también es de las ciencias humanas? ¿O? Ella estudió geografía, pero no ejerce geografía, ella es más bien artista. Pero tiene la sensibilidad. Sí, claro, y claro, le atrae muchísimo las discusiones históricas, pero supongo que en algún momento es cansado estar solamente escuchando esas cosas, pero afortunadamente con ella nunca me lo ha mostrado así. Y mis hijos, entonces, para ellos, la cuestión de una biblioteca de muchos libros juntos es normal. Desde pequeños visitaban otras casas y no veían bibliotecas y les parecía raro eso, de que no hayan libros. A pesar de que la mayoría sean de historia o de literatura, se acostumbraron que eso es parte de ellos. Y incluso sin presionarlos, ambos se han vuelto lectores, a pesar de que su mundo o lo a que aspiran no parece ser las ciencias sociales ni la literatura. A ambos los ves leyendo cosas de ciencias sociales o literatura. Ese tipo de impacto indirecto que ejerce uno sobre sus hijos es algo emocionante, ¿no? No sabe uno hasta dónde tiene una influencia algo que está allí de manera cotidiana y que eventualmente, si les falta, lo notan muy directamente. Pues sí, esto de investigar involucra que uno tenga que estarse desplazando de lugares o hacer doctorados, involucra que te vas para otro país y luego investigaciones postdoctorales o proyectos de investigación vinculados con otras partes. Y en eso, sin embargo, yo no creo haberme perdido ninguna parte de mis hijos, porque siempre he tratado de ser una persona muy cercana a ellos desde pequeños. Como tocó la guitarra para dormirlos, yo los dormía a los dos. Mi esposa nunca tuvo problema de eso. Yo los dormía, el pequeñito era más difícil para dormir, entonces ya cuando se me acababa todo el repertorio de canciones para dormir, le ponía una entrevista, es chistoso, le ponía una entrevista a Jorge Luis Borges, que le hizo un periodista español en 1976. Se la buscaba en YouTube y se la ponía. Y él empezaba a oír a Borges y hasta que se dormía. Y luego, cuando ya, porque Darío era así, Darío costaba que se durmiera. Él es bebé, nunca dormía de día, solo de noche. Y un poco más grande, 4, 5, 6, 7 años, era dificilísimo que se durmiera. Entonces ya cuando él veía que ya yo estaba también cansado, me decía, ponme a Borges. Qué hermoso. Y ahora lea Borges. Eso es chistosísimo. Para inspirarse. Sí, le daba. Y se salió la entrevista de inicio casi que al fin, porque se dormía, no conocía el final de la entrevista. Para los historiadores también es importante leer, ahora que mencionamos a Borges, ¿qué estrategias utilizas para desarrollar tu pluma? Porque me imagino que
como estás más próximo ahora a la divulgación. Muchísima literatura. La literatura, como decía, es parte de mi vida. La literatura, digamos, desde pequeñito, de tomar la Biblia y leer la Biblia como si fuera una narración de historias, hasta revistas de Tarzán o bien de ciencia ficción, que me atrae muchísimo la literatura de ciencia ficción. Sí, siempre, y cuando descubrí el boom latinoamericano, quedé fascinado con todas estas personas. Y entonces, pues, yo creo que es fundamental para cualquier persona que trate de hacer divulgación o escribir para que la lean otras personas, tomarse en serio a los literatos y las literatas. Para tomar las estructuras narrativas, las estrategias. Sí, eso de atraer. O sea, eso de que lees 2 páginas y quedaste enganchado, tienes que leerte las 500 que siguen porque tienen esa habilidad. Entonces, eso es lo que he tratado de aprender para llevarlo a un campo como la historia, que además es un campo que no debería ser ni aburrido ni tampoco tedioso. Si presta todo el espacio para que sea más bien todo lo contrario, una forma de entretenimiento. Los libros que más se venden todavía son las biografías. Y biografías muchas escritas por historiadoras o historiadores. Y eso, pues, no es sorprendente, porque es que la gente tiene una necesidad muy fuerte del pasado. Aunque no lo sepa, necesita el pasado como necesita agua para vivir. Y si tomas eso y lo enganchas y lo subes en ese carro, lo agradecen. Ok, profe. Bueno, acá hay un montón de textos que no están presentes. No sé si haya de estos compilados alguno que quieras mencionar, y cerremos con un consejo. Todas las entrevistas las estamos cerrando con un consejo para los estudiantes que están estudiando historia. ¿Qué consejo, no sé, como más de tipo metodológico darles para que puedan seguir según lo que tú has aprendido también? Sí, de los libros que he editado hay una trilogía que edité con Iván Molín, que es de los libros que yo más quiero. Esa trilogía son trabajos con estudiantes terciarios que se graduaron o estaban en proceso de graduarse y que exploran, en uno de esos volúmenes exploramos la historia de la juventud en Costa Rica en el siglo XX. En otro de esos volúmenes estudiamos género y guerra fría en Costa Rica entre 1948 y 1973. Y en el otro volumen estudiamos violencia, ciencia y guerra fría en la Costa Rica de finales del siglo XX. Y allí hay voces de muchachas y muchachos nuevos en historia con temas de diferente tipo, desde la historia de la computación hasta el desarrollo del SIDA en Costa Rica y los discursos frente al SIDA, o la homosexualidad, hasta las movilizaciones de mujeres conservadoras en inicios de los 70s. Y un ensayo que quiero mucho, que es sobre una chica universitaria que mataron en 1981 por formar parte de una célula revolucionaria en Costa Rica, en la Pacífica Costa Rica. Es un texto que en gran medida me costó mucho escribir por el problema, primero, de la violencia que involucra contar, y segundo, de hablar de una vida de una chica de 18 años comprometida socialmente, con muchas aspiraciones, deseos y demás, que fue aniquilada por el Estado, realmente, en su celda, en una prisión en la que debería haber estado segura y no al amparo o a las garras de cualquier loco.
Entonces, esa trilogía es muy linda porque muestra una Costa Rica que sí no está en ninguna partes y muestra además una generación de historiadores nuevos que ahora ya está madurando, pero que tuvo su primer entrenamiento en esos trabajos. Un consejo para las personas que están formándose como historiadoras es el de la capacidad de superar la barrera la barrera que impone lo académico. Es necesario a la hora de escribir, a la hora de describir y a la hora de lanzar un mensaje, ponerse en la cabeza a las personas que usualmente no están en la academia y que son la gente que más precisa de recibir el mensaje que le pueden dar historiadores o historiadoras con respecto a cualquiera de las cosas que esté investigando, aunque sean cosas de la época colonial del siglo XVI, XVII. Tienen una oportunidad cuando hacen historia de conectarse con esas personas, que realmente la historia tiene sentido, esta producción tiene sentido si le llega a alguien, si no, es igual que perder el tiempo. Entonces yo le recomiendo a las personas jóvenes que se encuentran en este proceso de investigación y escritura que consideren la audiencia para la que producen ya no solo libros, sino también videos o podcasts o cualquier otro tipo de formato tecnológico, que consideren el mundo más allá de las aulas universitarias. Bueno, profe, ha sido un verdadero placer escucharte y pues escucharte de toda esta producción. Nos quedaron muchos libros por mencionar. Felicitarte por tu premio y por esta amplia trayectoria, y gracias por habernos acompañado, por esos consejos tan valiosos para nosotros. Encantado, profesor. Muchas gracias. Bueno, profe, en otra oportunidad seguiremos hablando. A todos ustedes muchas gracias, espero que hayan disfrutado la entrevista con el profesor David Díaz Arias desde la Universidad de Costa Rica y nos vemos en una próxima entrega.